Muy bien, comencemos. Muy bien, vamos a ver una introducción a lo que era la aplicación y selección de sensores analógicos de nivel y presión. Hablaremos de los módulos de extensión de entradas y salidas analógicas y un poco también de los módulos de termocupla y RTD que existen en el mercado. Y finalmente finalizaremos la sesión con escalado de señales analógicas en control de procesos. Empecemos recordando algunos conceptos básicos que hemos discutido en un inicio. Realmente lo vimos estos conceptos en la parte de control de procesos. Recordar que el sensor, también conocido como el elemento primario, es aquel que va a captar la magnitud física del ambiente, ya sea temperatura, ya sea distancia o también asociado con el nivel, ya sea análisis, ya sea densidad, ya sea presión, manométrica, diferencial, entre otros. O también podría ser caudal, podríamos tener de caudal másico o caudal volumétrico en todo caso. Y entrará una variación de otra magnitud, de otra naturaleza, hacia otro instrumento. ¿Qué quiere decir? Que se obtiene un cambio, por ejemplo, en la temperatura, y yo sé que mi RTD va a provocar un cambio en la resistencia, ¿correcto? Y este cambio de resistencia va a ingresar hacia otro instrumento que vendría a ser el transmisor. ¿Correcto? A eso se refiere con el sensor o el elemento primario. Y finalmente entendemos también al transmisor como aquel dispositivo que entregará una señal estandarizada, que es de 4 a 20 miliamperios actualmente hacia otro instrumento, que vendría a ser más que todo en nuestro PLC un controlador, podría ser un controlador universal de procesos como CM30 que hemos visto anteriormente de ABB. Podría ser nuestro propio PLC Compact Logic o su módulo de entradas analógicas. Podría ser un PLC S7200 de Siemens en su módulo SM1231 o entre otros módulos en sus módulos de combo de entradas y salidas analógicas o un single board. En fin, en distintas marcas podemos encontrar el PLC y las entradas analógicas donde podemos conectar nuestras salidas de 4 a 20 de los transmisores. Aquí recordamos que tenemos un sensor de temperatura, una PTC, y en el lado derecho tenemos nuestro transmisor de temperatura Rosemont 3144P. Como lo hemos visto anteriormente, va a estandarizar la señal. Recordar que estos transmisores eran configurables. Podíamos configurarlo como RTD2 de 3 o de 4 hilos y finalmente configurarlo en modo de termocuplas. Tenemos la facilidad de seleccionar la RTD que estamos utilizando o en todo caso el tipo de termocupla que estamos también utilizando. Recordar que el protocolo HAR está incluido, es una señal de 420 miliamperios más el protocolo HAR. Hasta aquí, estimados participantes, todos los presentes, ¿alguna duda o consulta? Si todo está claro, coloquen un número 3. Si tienen alguna duda o consulta, coloquen un número 4. Muy bien, los voy leyendo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Continuando con la sesión, hablemos de la selección de elementos primarios, mejor dicho, elección de transmisores en sí mismos. Entonces, se basa en lo siguiente, en la aplicación en la cual estemos afrontando. Nuestra aplicación va a tener un perfil de cambio, por ejemplo, qué tan rápido va a cambiar la variable del proceso, qué elementos finales de control están involucrados, cuál es la naturaleza de la sustancia en cuestión. Ahora también tenemos que tener en cuenta los límites físicos del sensor en sí mismo antes de seleccionar el instrumento, que vendría a ser el URL o el LRL. En algunas interfaces podemos encontrar como USL o LSL, que simplemente en vez de decir range o rango, cambia por S de sensor. También tenemos que tener en cuenta el ambiente donde será instalado. Dado que los transmisores soportan cierto rango de temperatura, tiene que tener una norma de protección IP o su equivalente que vendría a ser NEMA. Tendría que tener también un encapsulamiento que pueda ser resistente a atmósferas explosivas si es que está instalado en ese tipo de entorno, como las normas ATEX. Las condiciones de operación del proceso, que vendría a ser prácticamente cuál es el valor máximo de la variable del proceso que estaría involucrada. Por ejemplo, tengamos presión y que en el peor de los casos la presión llega hasta 40 psi
vamos a poner un ejemplo. Entonces, dentro de mi aplicación voy a tener definir bien el span y ver si mi transmisor tiene ese alcance, esa rangabilidad que me permite configurarlo, por ejemplo, de 0.45 PSI, y con eso definir el span de trabajo que voy a integrar y posteriormente escalar en mis aplicaciones con Allen Bradley, mis aplicaciones con Siemens, Omron, Schneider u otra marca. También tenemos que tener en contacto el medio físico, es decir, si va a hacer contacto con la sustancia o no, ya que la sustancia puede ser abrasiva y corrosiva, podría ser una sustancia lodosa, o podría ser una sustancia de características que podrían dañar el sensor. Entonces, verificar si necesitamos que el sensor esté en contacto con la sustancia o esta no esté en contacto con la sustancia. Digamos algunos ejemplos, tenemos el transmisor de nivel ultrasónico, en el cual no está haciendo contacto con la sustancia, sino es la onda mecánica que vendría a ser el sonido, por encima de la frecuencia audible que hace contacto con la superficie. Por otro lado, los transmisores de presión, como ustedes están visualizando en ese momento, de tipo membrana, sí va a estar en contacto con la sustancia, ya que esta va a generar esas deformaciones en la membrana para poder crear un cambio de resistencia eléctrica y posteriormente obtener una señal de respuesta. Ese contacto va a depender si la sustancia puede dañar o no al sensor. Si no tiene partículas sólidas de por medio, entonces estas no van a dañar a la membrana en sí misma. Pero podríamos tener ácido, tal vez podría dañar a la membrana. Entonces también tenemos que tener en consideración en la naturaleza de la sustancia que estamos interesados en obtener alguna magnitud física, ya sea la presión manométrica, la presión absoluta, la densidad, el análisis de concentración, el flujo volumétrico, entre otros parámetros que pueden estar involucrados o es de nuestro interés en el proceso en cuestión. Muy bien, ¿alguna pregunta en esta parte? Un número 1, si no hay consultas. Un número 2, si desean plantear alguna duda o consulta, lo pueden responder de manera privada o de manera abierta. Estoy atento a sus comentarios. Ok, los leo que me dicen los demás participantes presentes. ¿Todo bien? Muy bien, entonces, si no hay dudas o consultas, procedemos. Ok, muchas gracias por lo que también están respondiendo. Gracias. Hablemos de las aplicaciones. Haciendo referencia a medición de presión en procesos industriales, la selección del instrumento dependerá también del tipo de presión a medir, es decir, manométrica, diferencial o absoluta. Un ejemplo claro sería si el proceso requiere conocer la caída de presión en una máquina térmica. Se utilizaría un transmisor de presión diferencial en caso de sistemas de presión constante. Recuentan los transmisores de presión de tipo membrana. Recordamos que los transmisores de presión diferencial pueden tener múltiples usos. Podríamos obtener mediciones estimadas de nivel, flujo volumétrico, como otras formas de medición de propiedades físicas relacionadas con la presión diferencial, dado que en el caso de nivel trabajamos con presión hidrostática y mediante flujo volumétrico trabajamos con una caída de presión, utilizando la ecuación de Bernoulli para poder dar una estimación de la magnitud de este caudal. Muy bien, otras aplicaciones de un ejemplo de selección cuando tratamos la presencia de espuma en medición de nivel en reservorios o tanques de almacenamiento, podremos optar entre dos opciones, los ultrasónicos o los de tipo radar. Realmente frecuentamos con los tipos radar en esta situación, dado que el ultrasonido detectaría la espuma como una lectura de nivel. Como la espuma vendría a ser una señal que yo no deseo que esté incluida en mi medición, se le va a llamar señal ruidosa. Por otro lado, el transmisor de nivel de tipo radar puede lidiar con la presencia de espuma y atinar las señales de ruidos. Esto se debe a que más que todo la frecuencia que tiene el sonido aquí está en kilohertz, mientras que en el tipo radar está en gigahertz, y además utiliza señales de microondas, a comparación de que en esta parte el ultrasónico es una señal, una señal radar, y por otro lado tenemos una señal mecánica, una onda mecánica que está viajando.
Si recordamos un poco de física, las ondas mecánicas van a depender de sus propiedades del medio físico en el cual se transporta. Por otro lado, las señales electromagnéticas o las señales radar, microondas o espectros en sí mismos no van a depender del medio físico para poder detectar o poder ser transmitidas. Entonces, podríamos considerar que los transmisores de nivel de tipo radar la señal de transmisión es independiente al medio físico en el cual se encuentra. Por tal motivo, son una buena opción al momento de rechazar espuma en contraste a lo que serían transmisores ultrasónicos. Ojo, estamos hablando de espuma como una mezcla de aire y agua o líquido, y no como una espuma, como una mezcla de suspensión de sólidos que podría darse en caso de minerías. Nuevamente, si es una espuma generada como la que vemos en las lavadoras, entonces su magnificación del volumen podría estar contaminando mucho nuestra lectura, por lo que transmisor de nivel radar podría ser una buena elección para ese tipo de aplicaciones. Muy bien, tenemos aquí imágenes, lo que sería referente al sistema de presión constante, en el lado izquierdo, y por el lado derecho tenemos una imagen referente a tanques de almacenamiento. Lo curioso es que también se utiliza en este tipo de tanques, instalan por esta parte, transmisores de presión, por ejemplo, los Vegabar 52 o los Cerabar S podrían trabajar en modo operación nivel y se hace una instalación inclinada en la parte inferior. Y nuevamente se hace una configuración y trabajaría utilizando la presión hidrostática del mismo. Muy bien, hasta esta parte hemos logrado hacer un recordatorio referente a lo que serían los conceptos básicos de sensor y transmisor, algunas aplicaciones referente a lo que sería la selección de transmisores de nivel y transmisores de presión. A partir de este momento vamos a abordar los módulos de entrada de extensión, de entradas y salidas analógicas de la serie de Compact Logic 1769. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro primer módulo. Permítanme un momento, por favor. Muy bien. Disculpa por la demora. Empezamos. El módulo que estamos utilizando en nuestros tableros, voy a habilitar posteriormente cómo está nuestro tablero. Tenemos un módulo combo de entradas y salidas analógicas, que es 1769 IF4X OET2. Input, vamos a tener 4 puntos flotantes por 2 salidas flotantes. En este caso, estamos hablando de nuestro módulo de entradas y salidas analógicas. Tenemos 4 entradas y 2 salidas analógicas. El rango de entrada y salida radica de 0 a 10 voltios y de 0 a 20 miliamperios. A escala completa tenemos de 0 a 10.5 voltios y de 0 a 21 miliamperios. La resolución que tenemos es de 8 bits más el signo. Tenemos una velocidad de respuesta por cada canal de 5 milisegundos. Por lo tanto, tenemos que fijar una CRPI o nuestras rutinas tienen que ser alrededor mayor, más que todo a 5 milisegundos. Podríamos darle 10 milisegundos como mínimo. Flotante me refiero más que todo a que es un... Bueno, no tiene que ver mucho con lo flotante, yo lo determino así. Es prácticamente lo que estás leyendo, es un valor analógico, es decir, un valor que va a tener decimales, un valor que tú vas a poder escalar y vas a poder convertir acorde a RAM. Cuando hablamos de entradas analógicas, se nos tiene que surgir la idea que va a tener una resolución en bits. Entonces, tú tienes una escala que realmente va a estar en datos tipo entero y tú lo vas a convertir en datos tipo flotante que van a ser útiles para tus aplicaciones. Porque tal vez necesites, no quieres visualizar, por ejemplo, 6272 o 31104 en tu pantalla de HMI. Yo creo que buscarías visualizar valores en PSI, valores en metros, valores en flujo. Prácticamente así es referencia a eso, para la persona que me hizo la consulta por internet. Ok,
Referente a la fuente de poder, este módulo es compatible con 1769 PA2, los PB2, los PA4 y los PB4, que son los modelos de las baterías que tiene Alembrat. Y la distancia máxima respecto a la fuente de alimentación son de 8 módulos. La precisión es de más o menos 0.6% de escala completa, que tenemos aquí de 0.21 mil amperios, y por otro lado en voltaje más o menos 0.7%. ¿Correcto? Este módulo les voy a mostrar a continuación. Permítanme un momento. Voy a tener un momento en mi compartido y voy a habilitar en otra computadora para que puedan visualizar la imagen. Muy bien, ¿me confirman por favor si logran ver la imagen? ¿Sí? ¿Se logra ver la imagen? ¿Sí? ¿Me confirman por favor? Perfecto. Sí. Ok, voy a señalar esta parte de aquí. Esta es la batería, ¿de acuerdo? Esta es la batería, este es un PA4. Al costado tengo un módulo de Modbus. Un módulo de Modbus es un SM2. Por otro lado, tengo aquí un módulo de entradas digitales, un 1769 PQ16F. Módulo de salida tipo relé, un OW16. Y, en fin, en esta parte de aquí, ese es el módulo de entradas y salidas analógicas. Les comento, no es configurable como en Siemens en este modelo, sino que la configuración es netamente un cableado eléctrico. Es decir, vamos a tener tres borneras. Una bornera va a hacer referencia al positivo de voltaje, otra bornera al positivo de corriente. Y la tercera bornera asociado al canal es el común negativo, es decir, que puede ser el negativo de voltaje como de corriente. Pero solo puedo habilitar uno al mismo tiempo. Finalmente, tengo un módulo de salidas de 4 voltios digitales, un OV16P. Y de esta forma está distribuido nuestro backplane de Allen Bradley. Nuestro Compact Logic es un modelo L35E. Y pueden ver aquí que tenemos nuestra planta de procesos e está interconectado a transmisores de nivel, de presión y de flujo. Muy bien, por favor, les pido que puedan cambiar de pantallas. Voy a compartir ambas pantallas al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Me comentan si pueden cambiar de pantallas, por favor? ¿Sí? ¿Me comentan, por favor, si pueden cambiar de pantallas con un número 1? Muchas gracias. Por favor, todos, de ser posible, coméntenme si pueden cambiar de pantalla, seleccionarlo. Muchas gracias. Los voy leyendo. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, no se presenta ningún problema. Continuamos. Aquí les presento el módulo, mejor dicho, el formato de conexión que tiene, o la forma de conexionar o cablear este módulo. Lo van a encontrar directamente en el manual. Esto es una extracción del manual de Allen Bradley y les voy a explicar cómo funciona. Como ustedes visualizan, les había mencionado que por cada canal habría 3 borneras. ¿Notan que el 0 hace referencia al canal 0? ¿Sí? ¿Notan la relación que hay aquí? ¿Me confirman si notan esta relación de las 3 borneras para cada canal? ¿Sí? ¿Me confirman por favor con un número 3? Todos los que confirman que son 3 borneras para cada canal. Muchas gracias. Vamos 1, 2 personas. 3 personas, perfecto. Muy bien. Como les había explicado, tenemos una bornera que es el positivo en caso de voltaje y él sería su negativo. Si yo quisiera hacer un cableado de corriente, yo selecciono el positivo de corriente y el negativo que está aquí. Es una combinación de dos. Pero también hay otro detalle. Los negativos de las entradas que están en uso deben puentearse con el común analógico. Este común analógico está puenteado con esta otra bornera, son las mismas,
y se van a utilizar para todas las entradas analógicas como las salidas analógicas. Ese es el común analógico. Les doy un tip, es que si ustedes tienen este tipo de módulos, punten todos los negativos al analog com. Todos los negativos, por más que no los estén usando, puentenlo al analog com. ¿Por qué les digo eso? Porque si no puede haber fallos de lectura. Y de preferencia, colóquenlo los módulos lo más alejado posible que se pueda de los variadores o fuentes de poder. Muy bien. En esta parte de aquí se ve un esquema. Tenemos un transmisor, la fuente de poder de un transmisor, y tenemos una señal de corriente. Profe, disculpe, ¿por El dónde le está, positivo, profe, disculpe, ¿por dónde le está compartiendo que ¿sí? sí, por Creo que dónde? alguien está... Disculpa, un momento. No te estaba escuchando. Voy a detener un momento mi pantalla. Está con el volumen bajo. ¿Me comentabas, discúlpame? Sí, profe, disculpe, lo que pasa es que por dónde le está compartiendo que yo tengo nomás el de Autotel y tengo el del HMI, pero no veo otra pantalla donde esté compartiendo lo que está diciendo, lo que está enseñando. Ah, tenemos dos pantallas compartiéndose al mismo tiempo. A ver, voy a poner solo uno. ¿Sí? Voy a Sí, volver a compartir. yo tengo esta Autotel, pero no me, eso, ahora sí ya me sale, pero se me borra el HMI, no aparece en la pantalla del HMI. Sí, ya no aparece la pantalla del PLC ya. Le he Perdón, deshabilitado. Muy bien. Voy a continuar esta parte. Tendremos aquí nuestros módulos de entradas analógicas de manera rápida. Identificamos que son 3 borneras asociadas por cada canal. Tenemos 4 canales de entradas y podemos hacer 2 posibles combinaciones. El positivo de voltaje con el negativo, o podríamos hacer la combinación de corriente con el negativo. ¿Qué debemos hacer? Que los negativos de cada canal de entrada analógica deben puentearse con el común analógico, inclusive las entradas analógicas que no estemos utilizando. Esto con el fin de prevenir fallas en nuestros módulos o en lecturas que tendremos. Adicionalmente, las mismas salidas analógicas, sus referencias negativas va a ser el común analógico. Estas dos burneras llamadas común analógicos están puenteadas internamente. Solo es posible utilizar o bien voltaje o corriente por cada canal. No es posible tener ambas mediciones. ¿De acuerdo? No es posible tener ambas mediciones. Muy bien. Continuando esta parte, visualizamos aquí un ejemplo de conexión de corriente de un transmisor de 2 hilos. El positivo se conecta a la fuente del transmisor, la fuente de poder, y el negativo se conecta, por ejemplo, a la bornera de corriente, la parte positiva. Continuando el circuito, cerramos con la parte negativa, puenteamos con el común analógico y finalmente cerramos el circuito puenteando nuevamente el analog con la bornera negativa de la fuente de poder. ¿Dudas o preguntas hasta este punto? Los leo en el chat. Los leo en el chat si todo está claro hasta el momento. Consulta, Sí. ingeniero. ¿Qué pasa si tengo 2, 3 o transmisores que tengan diferentes fuentes? Mientras que el común analógico esté puenteado, es decir, tus fuentes distintas, solo tienes que puentear el negativo, nada más, para tener la misma referencia. Esta es la segunda fuente de 24 voltios, vamos a colocarlo. Entonces el negativo tiene que estar puenteado. Únicamente eso. Ok, gracias. Quiero una Sí, consulta. ¿lo escucho? Mira, lo que me ha pasado hace días, lo que ahorita está explicando, a mí no me ha funcionado. Yo pensé que el común
le conecté tal como te explicó ahorita, ¿no? Y entonces le saqué otros equipos. Y entonces tenía que conectar ya separado y si no funcionaba, ¿no? Yo también pensé que el común se conectaba a todos. No sé por ¿De qué qué. módulo está tratándose? ¿Del mismo módulo o de un módulo distinto? El mismo módulo. ¿El IF4? Ah, no, 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 no. Es otro, es ¿Este de otro. aquí? ¿U otro módulo? Es otro módulo, pero es la misma marca, pues, ¿no? No, F4 no es. ¿Es un 1734? Sí, Ya. porque son actuales, ¿no? Sí, los Pon-IO. Ya, esos tienen otra forma. ¿Qué pasa? No podías habilitarlo. No te da lectura analógica. Claro, no podía habilitar, sino es que no me daba lectura, no podía configurar. O sea, yo Y quería llevar el transmisor, pues, ¿no? Y le, le conecté ya diferenciada a cada uno independiente, recién funcionó todo, si no todo se quitó, ¿no? O sea, como que la ha bloqueado. y habilitaste la entrada analógica desde el Studio 5000 o Arles Logic 5000. Ah, no, 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 sino es que al rato de conexionar y no se podía configurar, pues se veía en blanco. Bueno, no sé por qué ahora pasa eso, ¿no? Pero me No. refiero en el Studio 5000 o en el Arles Logic 5000, donde tienes ahí la configuración del módulo, habilitaste el canal. Ah, no le habilité, ve. Ok, si no está habilitado, por más que está bien cableado, no lo va a leer. Te explico para quitarte dudas un adelanto a lo que me refiero. Ok, voy a extraer un backup. Ok, un momento, se ha atorado. Ok, es el número 20. Estamos realizando el backup. Vamos a esperar un momento. Muy bien. Voy a darle aquí en Go Offline un momento. Ok. Vamos a ver esta parte de aquí. Este mismo módulo de entradas analógicas. En Incompu Configuration deberías tener habilitado esta parte. Los 1734 también tienen esta parte. ¿Lo habilitaste? No, no le habilité, creo eso. No, Si no no le la habilité. habilitas, no vas a tener lectura. Te recomiendo que intentes hacer una habilitación y pruebes si está bien o no. Sí, verifica más que todo. Vea directamente la parte de los módulos y el 734, obviamente no te va a aparecer así, sino va a tener un poquito más de cosas y te va a permitir, ¿quieres habilitarlo? Le das OK, habilitas la entrada analógica y ya te podrías tener lecturas.
Espero que te ayude esta parte y me confirmas por Sí, interno si gracias. gustas para poder asesorarte. Sí, está bien. Gracias, ingeniero. Encantado. Estimados, permítame un minuto, por favor. Ok, disculpe la demora. Era una pequeña llamada. Ok, voy a leer las preguntas por interno. Me preguntan, profe, ¿qué diferencia hay entre un transmisor de señal activa y pasiva? Bueno, prácticamente las pasivas son las que necesitan una fuente de poder para generar señal, mientras que las activas es una señal generadora y no necesitarían una fuente de tensión. Me comentan, o también otra pregunta por interno, ¿puede hablar sobre ese símbolo que parece tierra? Ok, ah, ¿te refieres que está en la diapositiva o aquí en el entorno de programación? Ya, en la diapositiva. Ah, ¿te refieres a este óvalo de gris, correcto? ¿O te refieres a la tierra que está acá? Ok, al óvalo gris prácticamente te dice que tiene una chaqueta el cable, prácticamente. Te dice que el cable tiene una chaqueta o un blindaje. Es para protección, ¿cómo se llama este físico? Ok, digamos que es una chaqueta para aislar de efectos electromagnéticos, más que todo. La otra, bueno, es la Tierra, bueno, aquí en sí no es la Tierra la que está en el negativo, sino hace referencia a una masa que vendría a ser el negativo del mode de la fuente de 24 voltios. Ok, referente a la parte de conexión de los transmisores, referente a la, disculpen, referente a la fuente de alimentación de los transmisores, como ven en la parte derecha tenemos una conexión múltiple o mixta y tenemos acá una fuente de poder para el transmisor, en este caso sería corriente, y cerramos el circuito con la polaridad negativa. Igual si tuviéramos más transmisores, solo el positivo tendríamos jalando para cada uno. En este caso el positivo y acá los negativos de la fuente de poder como una fuente diferencial de corriente, una fuente diferencial de voltaje. Tenemos que estar puenteados las referencias negativas. Si tuviesen fuentes distintas es puentear la tierra, perdón, puentear el negativo de la fuente de 24 voltios, el negativo para darle la misma referencia. Aunque ya debería estar puenteado gracias a que todos sus extremos se puentean con el analog COM. Así que el negativo se cierra con analog COM y ya tendría la misma referencia en cada entrada. Solo que deben habilitar las entradas analógicas que estén utilizando. Y recordar que para cualquier tipo de módulo es recomendable que los comunes de todas las entradas analógicas se encuentren puenteadas. De esa forma, evitamos problemas que podamos tener de falsas lecturas. Muy bien, vamos a continuar con lo que sería el cableado de las salidas analógicas. El cableado de las salidas analógicas se da de esta forma. Utilizamos el analog COM como la referencia negativa y jalamos la salida, ya sea de corriente o de voltaje. Lo transportamos y tendremos nuestra salida analógica, nuestra fuente o nuestra carga de voltaje, fuente o carga, nuestra carga de corriente. Utilizamos, puede ser un posicionador, puede ser un posicionador motorizado, perdón, un motor, podría ser lo que serían las válvulas motorizadas,
Y tendremos aquí posicionadores o podría ser señal de 4 a 20 mil amperios que va a ingresar a un controlador o podría ingresar también a un variador. Tenemos que la referencia analógica COM se utiliza como negativo y nuevamente se puentean los negativos también en salidas analógicas. Muy bien, en este punto abordaremos lo que sería el módulo de termocuplas y RTDs. Los módulos termocuplas y RTDs realmente hay combos que vienen conjuntos o combos que vienen separados en Rockwell y va a estar siempre definido por el primer número, 1756 para lo que son los Control Logic y 1769 para lo que son los Compact. Y para módulos PON IO que tengamos de entradas analógicas o salidas analógicas será la serie 1734. Aquí tenemos un esquema de 1769, el cual tiene 6 entradas RTDs, rangos de entradas de 0 a 100, de 0 a 500, de 0 a 1000 o de 0 a 3000 ohms, los cuales son configurables desde Arles Logic 5000 o Studio 5000, compatibles con las fuentes de poder 1769 PA2, PB2, PA4 y PB4. Una instancia máxima respecto a la fuente, de manera reiterada, 8 módulos, y tipo de conversión sigma delta. Tenemos aquí algunos de los rangos que tenemos de temperatura para los PT100, los PT200, 500 y 1000, los Platinum 3916. Tenemos también los rangos de temperatura y lo que serían y otros tipos de materiales como cobre, níquel y níquel, hierro. Tenemos también sus rangos de temperatura específicamente. Todos estos módulos son configurables desde Studio 5000 o Arles Logic 5000. Aquí tenemos un esquema de cableado que tiene ese tipo de módulos. O sea, se añade un puente, se añade la RT de 2 hilos y se termina el conexionado. Para 3 hilos también nos muestra el manual cómo poder cablearlo. También cómo añadir puente en el caso de un potenciómetro, que tenemos una fuente de resistencia eléctrica que podría emular lo que sería la temperatura. Muy bien, hasta este punto hemos visto de manera generalizada lo que serían los conceptos referentes a sensor, transmisor. También hemos visto acerca de cómo son algunos tips de seleccionado y el cableado de nuestros módulos de entradas analógicas que tenemos actualmente. Ahora vamos a comenzar lo que sería el escalamiento de señales analógicas en control de procesos. Como habíamos dicho, tenemos una resolución de 8 bits. Y nuestros módulos va a tener de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. El valor máximo que vamos a tener lectura en rango decimal es de 32.767. Y lo general para 20 miliamperios es de 6.000. Tenemos acá un valor de 6.241 a 31.206. Pero esto es para un modelo IF4. Tenemos realmente rangos similares con 31.104 para 20 miliamperios y nuestro rango inferior con 6.241. Estos son los valores de rango que también van a encontrar dentro de los manuales. Recordar que puede haber rangos menores como 3.2 miliamperios y aún así vamos a tener algún tipo de lectura, ya que nuestro módulo incluso tiene para rangos negativos. Sin embargo, no estamos trabajando con rangos negativos al nivel de escalamiento analógico. Voy a mostrarles primero un programa que ya estamos haciendo un backup. Ok, les explico. De manera empírica o usando la resolución en bits, ustedes tienen que para 4 miliamperios para este módulo corresponde a una lectura en decimal de 6.272. Y para una señal de 20 miliamperios, ustedes van a tener una lectura aproximada de 31.104. Estos son los dos valores que ustedes tienen que acordarse para este módulo, que van a estar asociados a una señal de 4 miliamperios y 20 miliamperios. La pregunta es, ¿qué tipo de datos
son lo que nos dan este tipo de entradas analógicas o salidas analógicas. Veamos en el proyecto. Nos dirigimos a la opción de Controller Tags para poder ver el módulo. El módulo se encontraba en el slot número 4. Slot número 4, vamos a hacer un monitor. Y los canales, que son del 0 al 3, ¿son de qué tipo de dato? ¿Qué tipos de datos son las entradas analógicas de canal del 0 al 4? Colóquenlo en el chat. ¿Qué tipo de datos son? ¿Cuál sería el tipo de dato de las lecturas analógicas? Que son estas etiquetas que se ven. ¿Cuál es el tipo de dato? ¿Doble entero, entero, flotante, real, real, booleano? ¿Cuál sería el tipo de datos? Comenten en el chat, por favor. Muchas gracias. Tipo entero. ¿Cuántos bits tiene un entero? Ok. Vamos a contrastar la información. Recordar que un doble entero es 32 y un entero es de 16 bits. ¿De acuerdo? Doble entero es 32 bits y un entero es 16 bits. Y las salidas, sí podría decirse que sí. Doble entero, 2 veces un entero, 16. 16 por 2, 32. Si tienen dudas, acá tenemos un doble entero y tenemos los 32 bits. Y las salidas analógicas también son de tiempo entero, donde 31.104 hace referencia a 20 miliamperios. ¿Cuál es el valor que hace referencia a 4 miliamperios? 31.104, 20 miliamperios. ¿Cuál es el valor que hace referencia a 4? Es 6.272. Lo voy a colocar en el grupo para no olvidarnos. 6.272 es 4 miliamperios y 31.104 es 20 miliamperios. Un momento, permítanme un minuto de su tiempo. Voy a configurar el variador para... No, vamos a hacer esa parte en descanso. De ahí configura el variador para que pueda recepcionar lecturas analógicas. Muy bien. Dentro del escalamiento, ¿de acuerdo? Hay dos formas de hacerlo, utilizando bloques matemáticos o utilizando netamente un bloque de computación que conforma parte de los bloques matemáticos. Introducimos una expresión. La pregunta es, ¿cuál es dicha expresión que vamos a utilizar? Muy bien, vamos a ir un momento a Paint para poder ver lo que sería la ecuación de escalamiento. Ok, recordamos, ¿todos recuerdan la ecuación de la recta? ¿Todos se acuerdan la ecuación de la recta? ¿Me confirman, por favor? Sí, correcto. Muy bien. Recordamos que eran miliamperios y aquí teníamos la variable del proceso, ¿correcto? Solo que en este caso vamos a tomar la lectura del PLC, ¿de acuerdo? El dato tipo entero, la lectura analógica. 4 era anteriormente 4 a 20. Ahora, ¿cuánto sería el mínimo y el máximo valor? ¿Cuánto sería el valor de 4 miliamperios? O sea, lo que realmente vamos a ver a nivel de PLC. Correcto, 6.272. Y en 20 vamos a visualizar 31.104. ¿Correcto? Y nosotros asociamos que 4 miliamperios era el ¿qué? ¿El URB o el LRV? 4 miliamperios, ¿qué representaba?
¿El URB o el LRB? Correcto. Lower Range Value. Y por ende, 20 miliamperios era URB. Entonces, formamos nuestra recta. Pregunta, ¿quién es la entrada y quién es la salida? ¿Quién es la entrada y quién es la salida en esta recta? ¿Qué datos ingresan y qué datos salen? ¿Será la lectura del PLC, la entrada, o la magnitud de la variable del proceso será la entrada? ¿A quién estamos transformando? Correcto. Nosotros transformamos la entrada, que son los datos del PLC, en información útil que probablemente lo coloquemos en un HMI, ¿correcto? Entonces estas son las entradas, vamos a llamarles X, y esta es mi, que es la salida, que es lo que yo deseo obtener. Entonces, armaremos nuestra ecuación de la recta. Tenemos un punto X y un punto cualquiera Y. Y yo aplico triángulos semejantes. Digo que esto es semejante a esto, como este segmento es semejante a este. ¿Qué quiere decir eso? Que la división entre este segmento o este cateto con este otro cateto es igual que dividir todo este cateto con todo este cateto. La relación de estos lados es igual a la relación de dividir este lado con este otro lado. Yo digo, entonces, I menos el LRB dividido entre X, porque todo esto es X menos 4. A ver, hasta aquí quiero saber si me están acompañando. Hasta este punto quiero saber si me están conmigo. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Ahora, ¿cómo sería en el lado derecho? Yo quiero dividir este segmento, todo lo que vale este segmento, entre este. ¿Qué debo colocar en el numerador? ¿Qué debo colocar en el numerador? Los leo en el chat. ¿Qué debo colocar en el numerador? Correcto. El URB menos el RV. ¿Y esta diferencia cómo se le llama? Esta diferencia tiene un nombre. ¿Cómo se le llama esta diferencia? Esta diferencia tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Correcto, es el span. Ok, y en la parte inferior, ¿quién iría? Perdón, aquí no es X menos 4, un error mío. Sería X menos 6272. ¿Sí? Un error mío. Porque estamos trabajando con las lecturas de PLC. ¿Cuánto sería lo que debe ir abajo? ¿Qué debe ir abajo? ¿Qué diferencia debería haber? 31.104 menos, ok, ya nos dieron la respuesta, que sería 24.832, ¿correcto? Esto ya nos dicen que es 24.832. De manera resumida, vamos a colocarlo acá, y menos el LRV dividido entre X menos 6.272 es igual al span dividido entre
32.832. Entonces, yo para poder introducir esta ecuación en el PLC o en mi programa, debo despejar I, porque esto es el valor que yo deseo visualizar. Despejemos I. Decimos que I es igual al span dividido entre 24.832 multiplicado por X menos 6.272 y todo este resultado le sumamos el LRV. Hasta esta parte quiero saber si todos están conmigo, por favor. Todos están conmigo hasta esta parte, ¿me confirman? Perfecto. Entonces, nosotros podemos dividir lo siguiente en operaciones matemáticas sencillas. Podríamos asociar una memoria llamada spam. Podemos llamar esto una memoria 1 como resultado de la división. Una segunda memoria, que es el resultado de esta sustracción. Una tercera memoria relacionada a la multiplicación de estos resultados. Y finalmente, la memoria I va a ser referente a la suma de la memoria 3 más el LRV. Y de esta forma vamos a construir la ecuación en nuestra programación de PLC Alhambra. Hasta ahí quiero saber si esta parte se ha entendido de lo de las memorias. Vamos a crear prácticamente una etiqueta. Ok, sí, te da una próxima, la hoja de datos, o si no, lo puedes obtener directamente mediante ecuación o testear. En este caso, yo lo obtuve de la hoja de datos y finalmente hice una prueba, agarré un transmisor, lo coloqué en loop tests y verifiqué las lecturas. Sí, prácticamente te da ya como un tamaño de bits que tiene el módulo y en función a ello, ustedes estiman cuánto va a ser el valor mínimo y el valor máximo. Muy bien, estimados, vamos a tomar un pequeño break de unos 7 minutos y de ahí continuamos con lo que sería la implementación en el PLC. Voy a dejar de compartir un momento. Nos vemos en 7 minutos. Ok, ese es el manual de nuestro módulo 1769 IF4X o F2. Vamos a ir directamente a la conversión de datos. Okay, listo. Ok, dentro de los bits se tiene un total de 15 bits, ¿correcto? Los primeros 7 bits están siempre en 0, por lo cual la mínima lectura que siempre daría sería 2 elevado a la 7. 2 elevado a la 7 sería 128. Y 2 elevado a la 15 sería 32.768. Sin embargo, queremos que cuando empiece la lectura en el bit número 7, en bit número 8, o el bit 7 mejor dicho, queremos que sea la lectura 0. Para hacer esa lectura 0, pues, prácticamente restamos a todo menos 128. Y al restar 128 ese valor máximo, nos queda 32.640. Entonces, nuestro rango en decimal es de 0 a 32.640. Porque 2 a la 15 bits es 32.768. Y cuando la lectura debe ser 0, quiere decir 2 elevado a la 7,
es 128. Para relacionarlo con 0 a 21.000 amperios, lo hace una resta de 128, sería 0, y 32.640 con el valor mínimo y máximo. Por lo tanto, tenemos que 0, 32.140 corresponde a la full escala, a escala completa. La escala completa en voltaje es de 0 a 10.5 voltios y 0 a 21.000 amperios en lo que sería corriente. Entonces, ustedes podrían hacer también su ecuación de la recta, donde la entrada es 4 de 0, mejor dicho, de 0 a 21.000 amperios, y su salida es de 0 a 32.640. Ustedes arman su ecuación de la recta y podrían estimar cuál es el valor a 4.000 amperios y el valor a 20.000 amperios, de manera análoga a lo que habíamos realizado en nuestro ejercicio de Paint. El estimado que me preguntó por interno sobre la hoja de datos, acá te tengo la respuesta, te paso el enlace para que lo puedas tener guardado, lo voy a compartir de forma pública en el chat. Es la página 50, para que lo puedan revisar. Muy bien, retomamos nuestra sesión y vamos a abordar esta parte de las memorias. Antes de ello, voy a ir al programa y voy a limpiar el programa, mejor dicho, para poder hacerlo desde cero. Muy bien, disculpen la demora, tenía que limpiar completamente. Me faltó el addon. Listo. Y también eliminamos esto de acá. Muy bien, tenemos el proyecto en blanco. ¿De acuerdo? Vamos a crear un programa, una nueva rutina que va a ser el main program, lo colocamos en ladder. Perdón, la rutina principal. Y vamos a empezar a hacer nuestro programa. Vamos a crear una etiqueta llamada spam, otra etiqueta llamado, vamos a decirle M1, M2, M3, y una etiqueta llamado if. ¿De acuerdo?
Vamos a crear esas etiquetas a continuación. Muy bien, vamos a llamarle que I sea una etiqueta llamada magnitud. Y va a ser del tipo real. Vamos a llamar ahora la memoria 1, M1. Y como vemos, M1 va a ser de tipo real también. Y la memoria M2 va a ser de tipo entero. Tenemos también la memoria M3, que en este caso va a ser real. Y una memoria llamada spam, que va a ser real. Muy bien, tenemos ya nuestras memorias, la magnitud, las memorias auxiliares y nuestra memoria de, nos faltó nuestro LRV y el URB y el spam. Vamos a crearla nuevamente, URB. Decimos que es real, perdón. Listo. Y empezamos a hacer nuestra secuencia. Primero vamos a hacer un bloque matemático de sustracción y restamos el URB menos el LRV y guardamos el resultado en el spam. Creamos otra reglón y vamos a hacer la primera operación matemática, que es una división, ¿correcto? Tenemos aquí en el Paint que es una división. Hasta este punto quiero saber si todos los presentes están conmigo. Colocar un número 1 si todo está bien, un número 2 si desean que se repita alguna parte. Sí, estén atentos a sus comentarios antes de seguir avanzando. Sí, por supuesto. Vamos a repetir. Ok. La memoria 2, ¿por qué es tipo entero? Porque es prácticamente la entrada del PLC, ¿correcto? Es la lectura de entrada. Entonces, el resultado de un entero menos un entero sigue siendo un entero. La memoria 1, yo tengo que el spam es un dato de tipo real. Entonces, la división sigue siendo real. El resultado de un número real con un número entero, entonces es un dato de tipo real. Y finalmente, la suma del LRV y la memoria 3 sigue siendo real. Porque el LRV y el URB van a ser datos tipo reales. Por ejemplo, podría configurar mi transmisor de nivel a 35.8 centímetros o transmisores de presión a 30.4 PSI. Por lo tanto, el dato que más se le acomoda es el dato tipo real. Finalmente, la memoria I, donde vamos a guardar el resultado, le estamos dando el nombre de magnitud, donde vamos a poder almacenar la lectura escalada de interés. Tenemos una lectura analógica y la escalamos en función al LRV y el URB configurado en el transmisor. Sí, la primera, recordar nuevamente que creamos dos memorias, el URB y el LRV, una memoria de spam. El resultado de la división de spam entre 24.832 va a ser la memoria 1. La memoria 2 es el resultado de la diferencia entre lo que lee el PLC, que es la entrada, menos el valor mínimo, que es 4.000 amperios, 6.272. La multiplicación de esta sección, de esta división y esta resta, va a estar almacenada en la memoria 3.
Finalmente, en la memoria llamada magnitud, guardaremos el resultado de la memoria 3 más el LRV. Me comentan todos, por favor, con un número 1 si está claro, o un número 2 si desean que se vuelva a hacer una repetición. Estoy atento a los comentarios de todos los presentes, por favor. Si gustan, pueden escribirlo por interno o de manera pública. Claro, ok. Me comentan, por favor, desde qué punto, desde la ecuación o desde que empieza a hacer la asignación de memorias. Sí, lo pueden responder por interno o de manera pública, desde qué punto desean la repetición. Hasta quiero saber si hasta este punto donde estoy sombreando ha quedado claro. Sí, coloquen un número 3 si está bien, un número 4 si hasta este punto todavía como que tenemos que repetirlo. Nuevamente pueden responder de manera pública o de manera privada, como se sienta más cómodo. Quiero una consulta. Sí. ¿Y cómo? De ahí la puesta en la memoria 1, 2. ¿Cómo sé que es real? O sea, ¿cómo la interpreta eso? ¿No? Esto. Por la naturaleza. Realmente podías haber creado todos de tipo real. Yo le doy tipo entero porque la resta y lo que está introduciéndose en dato X es la lectura del PLC, ¿correcto? El dato de la lectura del PLC, ¿de qué tipo es? Habíamos dicho en un inicio que las entradas son del tipo entero. Si tú restas un entero con un entero, el resultado sigue siendo un entero, ¿correcto? Hasta este punto sí está bien. Un entero menos un entero sigue siendo un entero. Sí, conforme dije. Muy bien. Entonces nuestro resultado va a ser real. Al fin y al cabo vamos a trabajar con decimales. Ok, voy a volver a explicar esta parte. Sí, voy a darle un clic aquí. Ok. Ok, quiero saber, por favor, todos coméntenme con un número 3 si hasta esta ecuación que está en la parte superior se ha entendido. Con un número 3, si se ha entendido, un número 4, si hay algo que quedó todavía en la duda para poder resolverlo. Los voy leyendo todos. Perfecto. Veo que ha quedado clara esa parte. Entonces procedemos con aislar la ecuación. Aislamos lo que queremos, que es y, es igual. Vamos a decir, bueno, no importa el orden acá. X menos 6272. ¿De acuerdo? Multiplicado por el span. Y todo, y la dividimos todo, por ejemplo, entre 24.832. Y a esto le sumamos el LRV. Ok. Puedo crear una memoria. Vamos a ver esto, cómo la hemos creado a continuación. Lo siguiente. Bueno, vamos a hacerle un orden distinto para que también se entienda. Ok, X se entiende que es la entrada del PLC, ¿correcto? Es la lectura del PLC. Lectura del canal de entrada analógica. ¿Sí? ¿Qué tipo de datos es la entrada analógica? ¿Qué tipo de datos recibimos en el canal de entrada analógica? ¿Entero, doble entero o real? ¿Qué tipo de dato es? Correcto, es entero. Entonces, vamos a almacenar este resultado de esta sustracción
en una memoria M1, vamos a llamarle, y va a ser de tipo entero. ¿Correcto? Ahora, hemos creado previamente una memoria que es el URB y el ERB. Que estos pueden tener decimales que coincidan con la configuración del transmisor. Por lo tanto, van a ser datos del tipo real. Ahora, este resultado lo voy a multiplicar con el spam, ¿correcto? Y a esta multiplicación de este resultado, que es M1, con el spam, lo vamos a guardar en una segunda memoria que hace el dato de tipo real, porque un entero por un real nos está dando un dato tipo real. Hasta aquí quiero saber si se ha entendido. Me comentan con un número 1 si se ha entendido, un número 2 si hay algo que hay que repetir, por favor. Los voy leyendo en el chat. Sí, ok, los sigo leyendo a todos los presentes. Muchas gracias. Entonces, ahora, esta memoria 2 va a ser dividido con 24.832. El resultado de la división de un número real y un número entero sigue siendo real. Entonces, la división de M2 con 24.832 lo vamos a almacenar en una memoria 3, que hace del tipo real. Y finalmente, hacemos una suma que es de M3 más el LRV es igual a I. Pero I le estamos dando el nombre de magnitud. ¿Correcto? Es la etiqueta o memoria que hemos creado. Entonces, el bloque de suma de estas dos etiquetas se van a almacenar en magnitud. Hasta este punto, estimados presentes, ¿todo está claro? Sí, por favor, comenten en el chat. Quiero saber si todo está claro, si hay alguna duda para poder resolverlo. Muchas gracias. Voy leyendo las respuestas de todos los presentes. Sí, lo sigo leyendo a todos los presentes. Perfecto. Muy bien. Empecemos entonces a traducir esta ecuación dentro de Rockwell Automation. Vamos a hacer una pequeña edición acorde a lo que hemos hecho ahora. Simplemente cambiamos la naturaleza de el I1 va a ser real, perdón, M1, y M2 va a ser, perdón, real y entero. Tal como lo hemos colocado en el Paint, lo vamos a hacer así. Vamos a la rutina principal y primero guardamos el URB menos el RB en el spam. Ahora empezamos con la memoria 1, que es una resta. Entonces, sacamos el bloque de sustracción. ¿Qué vamos a restar? La lectura analógica. Vamos a tomar la lectura analógica, por ejemplo, del canal 1. ¿Ok? Que en este caso es una lectura de presión. Voy a la fuente B, que es 6272, que lo hemos colocado en el chat, perdón, aquí en el Paint. Y esta diferencia se va a almacenar ¿en dónde? En M1. Hasta este punto, ¿todo claro? Esta es la resta de X prácticamente, que es el local, la entrada analógica, menos 6272. Y el resultado lo guardamos en M1.
que es equivalente a lo que está aquí. ¿Está clara esta parte? ¿Me comentan, por favor? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. A ver, ok. ¿Me comentan ahí por ahí un no? ¿Repetimos? Ok, vamos a repetir. Voy a volver a colocar. A ver. ¿Quién es X en nuestra ecuación? X es la lectura del canal de entrada analógica. ¿De acuerdo? X es nuestra lectura de canal de entrada analógica. Vamos a controller tags y recordamos que nuestro módulo de entradas analógicas se encontraba en el slot número 4, en el cual tenemos un total de 4 entradas analógicas. Actualmente mi transmisor de flujo está en el canal 0, mi transmisor de presión está en el canal 1 y finalmente mi transmisor de nivel está en el canal 2. El canal 3 está reservado para un posible cambio de conexión. ¿De acuerdo? Yo estoy escogiendo el transmisor de nivel. No hay una razón de por qué lo estoy escogiendo. Es un ejemplo aleatorio. ¿Sí? Esta parte, ¿está claro quién es X en nuestra ecuación? ¿Me confirman, por favor, si está claro? Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer en mi rutina de programación es arrastrar un bloque de sustracción, porque voy a arrastrar X, quien es mi canal de entrada analógica. Buscamos slot número 4 y de inputs y selecciono el canal 1. Seleccionamos el canal 1 y le restamos, acorde a nuestro paint, 6272. ¿Y en qué memoria lo debemos almacenar esta resta, acorde a nuestro paint? ¿En qué memoria almacenamos la resta de la lectura del PLC menos 6272? ¿En qué memoria almacenamos los resultados? ¿M2, M3 o M1? Aquí lo que se ve en nuestro nuevo paint. Está en M1, la resta está en M1. Miren bien, por favor. Está en M1. X menos 1272 se almacena en M1. M2 es el resultado de la resta por el spam. El resultado de la resta por el spam va a ser la memoria 2. Y todo entraría a la memoria 3. Sí, y la división la almacenamos en memoria 3. Y finalmente la última suma en magnitud. Muy bien, lo almacenamos en memoria 1, M1. Y al costado creamos el bloque de multiplicación. Multiplicamos M1, arrastramos hasta este punto y le multiplicamos el spam. ¿Correcto? Y esta multiplicación, ¿dónde la guardamos? Todos los presentes, ¿dónde guardamos la multiplicación? M2. En la M2, correcto. Ahora agregamos el bloque de división. ¿Correcto? El bloque de división es de la memoria 2 dividido entre 24.800, a ver si mal no recuerdo, 32. ¿Y dónde almacenamos esta división? ¿En qué memoria? M3. En la memoria 3, ¿correcto? Listo. Ahora hacemos la última memoria, que es una suma, ¿correcto? Tenemos una suma. Y la suma lo colocamos al final y sumamos el resultado, que es M3, tal cual está en nuestro print, más el LRV. ¿Y dónde guardamos el resultado? ¿En qué etiqueta? Magnitud. Correcto.
Y listo. Perdón. Tenemos ya nuestro escalamiento. Esta es una forma con varios bloques. Vamos a encender un momento la planta. Un momento, por favor. Estimados, permítame 2 minutos de su tiempo. Un momento voy a hacer un cableado de la fuente de poder para tener lectura de señales analógicas. Un momento, por favor. Me comentan, por favor, antes de proceder, si todo está bien, alguna duda, consulta respecto a estos bloques. ¿Me confirman si todo está bien? Profesor, buenas noches. Sí. No tengo más que nada una duda, sino con que, a ver, respecto a la segunda línea de programación, Sí, claro. entiendo que lo pone en ese orden porque por el lado izquierdo se podría decir que es la entrada y por el lado derecho la línea es la salida, ¿no? Por eso es que lo pone en ese orden. Lo pongo en ese orden porque al momento de ejecutarse en el ciclo scan lo va a leer de izquierda a derecha. Claro, me refiero de que, digamos, es porque me refería es que o sea, podría serlo, digamos, un bloque por línea también. Sí, por supuesto. Entiendo. Esto es similar más o menos a lo que es el ladder, pero en bloques, ¿no? Sí, realmente, esta es realmente solo que estamos utilizando los bloques matemáticos. No habría ningún problema que lo coloques línea por línea. Es más, si gustas, hacemos la prueba. No, mi duda era esa, básicamente. Sí, no habría ningún problema, pero lo recomendable al fin y al cabo que les voy a decir es se reduce con un solo bloque. Entiendo. Ya, profesor. Gracias. Encantado. Muy bien, ya tenemos conectado nuestro transmisor. Voy a configurar un momento el variador para que acepte señal analógica. Mientras que va cargando, vamos a cargar el programa. Damos en comunicaciones, download. Esperamos unos instantes. Mientras que va cargando, voy a aprovechar el momento para poder configurar el variador. A ver, parece que hubo un problema. Muy bien, cargamos el programa, colocamos en modo puesta en marcha. Actualmente mi transmisor de presión está de 0 a 20, así que voy a colocar acá el 20. Y nos da una lectura de 0.8247. Vamos a elevar un poco más
Vamos a arrancar nuestro variador. Vamos un momento, está en la salida analógica 0. Vamos a ir a Monitor. Y la salida analógica está en 31.104. Vamos a colocarle, a ver, 2500. Y voy a arrancar el variador de manera local. Vamos a ver. Perdón, 25.000. Muy bien, vamos a la rutina principal y vemos que ahora la magnitud está en 8.6 PSI y en mi lectura de transmisor lo voy a mostrar. Vamos a ver un momento en mi lectura de transmisor. Ok, voy a dejar de compartir un momento esta pantalla. Creo que no se ve muy bien. Vamos a intentar. Creo que no se ve, ¿verdad? La pantalla no se ve. Ok. Mejor le voy a tomar una foto y lo presento. Voy a hacer mejor hacer esto. Voy a tomar una foto. Permítanme un momento, por favor. Vamos un momento a pausar el variador. Este no es. Ok. Voy a ir un momento. Algo así. Muy bien, esa era la lectura que registraba. ¿Se ve bien? Y teníamos una aproximadamente 8.7, ¿correcto? A ver, voy a detener un momento voy a compartir ahora yo la pantalla. Y voy a detener la pantalla. ¿Listo? No, vuelvo a compartir. ¿Se ve bien la lectura aquí? ¿Se me confirma, por favor? Esta era la lectura que estaba anteriormente. ¿Me confirman si lo ven? Perfecto. Vamos a volver a colocar las mismas condiciones, 2500 en la salida. Vamos al PLC y colocamos, perdón, 25.000. ¿Coincide? Relativamente, ¿no? Relativamente coincide. Actualmente me está marcando 8.71, 68 horas.
Y aquí tenemos nuestra resolución. Un pequeño error que podemos corregirlo mediante un offset, o sea, sumándole al final un valor. Podría sumarlo en este caso, por lo que veo, 0.04 al final de todo. Podría sumarle aquí 0.04. Sé que no es el valor de... Vamos a darle otro. Se puede sumar un valor por defecto, que podría ser un offset, que sería un 0.04 o 0.1. Voy a detener un momento el variador. Y va a empezar a disminuir la lectura. Muy bien. Otra forma de hacer esta parte, si queremos ver, podemos configurar una tendencia. Vamos a ir a Trends, le damos clic en New Trend. Vamos a ir a darle lectura analógica. Mínimo 10 milisegundos está bien porque el tiempo de respuesta del módulo es de 5. Vamos en siguiente. Y vamos a ver Main Program, la lectura de magnitud. Finalizamos. Vamos a clic derecho, configuramos. Tenemos acá en Display, Pens, de base de color azul. Vamos a darle un poco más de grosor. Aplicamos. Línea de X, vamos a darle que el span sea de 60 segundos. ¿Por qué no vamos a poner un minuto? Vamos a ponerle 2 minutos. Major clicks, vamos a aplicar 6. Tenemos acá división de 6. Podemos agregar más. El time span se refiere, muy buena pregunta, el time span se refiere en esta pantalla que tú tienes aquí, prácticamente estoy mostrando o voy a visualizar lo que se ve de 0 a 2 minutos. ¿Sí? Acá voy a ver el proceso de la curva que se da de 0 a 2 minutos. Ese es el time span. ¿Sí? Ese es el time span. Es el tiempo que tú quieres, el tiempo en el cual va a evolucionar la variable y lo que tú quieres visualizar en tu pantalla. ¿Sí, estimado? ¿Lo escucho? Estimado Edwin Lescano, ¿lo escucho? Encantado, estimado. Muy bien. Continuamos. Podemos personalizar nuestros límites. Voy a decir que va de 0 a máximo 23, vamos a colocarle. Sample, el sampling, que es el tiempo de muestreo, lo dejo tal cual. Y listo, ya estaría configurado. Damos clic en Run, que estaría inicializando nuestra tendencia. Vamos a esperar un momento. Ok. Si se dan cuenta acá, la etiqueta dice 0. Vamos a ver por qué sigue en 0. Vamos a Properties. General, Display. Ok, vamos a ver qué nos dice en Display. Decimales, ok. Vamos a ver Pens. De 0 a 100. X. Y. Vamos a ver. Acá está, puntos decimales. 2 puntos decimales. Y listo. Le damos en aceptar. Y ahora sí aparece acá al costado los decimales, ¿correcto? Antes no aparecía. Ya aparecen, ¿no? ¿Me confirman si notaron el cambio, por favor? ¿Sí? ¿Me confirman si notaron este cambio? Perfecto. Muy bien. Voy a darle un valor a la salida del variador. Vamos a ir mejor acá, modo programación un momento. Y vamos a agregar un bloque para el testeo.
Hacemos un move. Colocamos acá, por ejemplo, 12.500. Y acá en destino va a ser la salida analógica 0. Afectar todos los pendientes. Damos en Run. Vamos a subirlo un poco más. Un momento. Muy bien, tenemos lectura de 3.5. Vamos a lectura analógica. Damos en Run. Y va a empezar a subir. Y tenemos nuestra lectura. Vamos a Main Routine. Por el momento a Program Mode. Voy a escribirle aquí salida mejor. Aquí se ve el cambio. Vamos nuevamente a control de test. Vamos a aumentar ligeramente la salida. Vamos a aumentarlo un poco más. Y finalmente un poco más. Vamos a descenderlo para poder siguiendo ver las evoluciones. Y listo, esto sería la sesión de hoy. Hemos dado pequeños cambios en la lectura. Recordar que están de 6.272 a 31.104 en el variador para obtener distintas evoluciones de la presión en el proceso. ¿Dudas o consultas a todos los presentes? ¿Cómo dedujo el tiempo adecuado de respuesta? Experiencia. Todo te puede decir que es por prueba y error. Mira, puedes darle un minuto. Primero, yo te recomiendo primero probar con 30 segundos.
Si con 30 segundos ves que los cambios son muy rápidos, entonces auméntala hasta 1 minuto. La ventaja de este es que inclusive puedo moverme hacia atrás. Sí, es el rango del transmisor. Es que el transmisor de ABB lo configuré de 0.20 PSI. Sí, tiene que coincidir con el rango de configuración de su transmisor. Para que hagan este escalamiento, tiene que coincidir con el rango. ¿Alguna otra duda o consultas a todos los presentes? Ok, les comento que esto queda para ustedes para la parte práctica. Desarrollen para estas conversiones. ¿Sí? Desarrollen estas conversiones, por favor. Por ejemplo, queremos convertir de lo que era 420 miliamperios ahora de 0 al 100% o de 0 a 50 Hz. Lo ideal es que utilicen el compute. Antes de terminar la sesión de hoy, les enseño cómo funciona el compute. El compute funciona de la siguiente forma. Vamos, go offline un momento. Vamos a main routine. Agregamos un nuevo renglón. Y en matemática colocamos compute. El destino. Ok, muchas gracias por la observación. Mañana a primera hora estoy solicitando coordinación académica que suba las diapositivas. Gracias por la observación, estimado. Mañana voy a hacer atención. Ok, sí existe un bloque scalar, pero no en el ladder. El scalar que me mencionas sí existe, pero no en ladder. Sí existe, pero no se encuentra en ladder. Está en function block. Si gustas, en este poco tiempo les enseño cómo usarlo. ¿Sí? ¿Desean utilizarlo? Realmente no me voy a function block mucho por el detalle que el curso más que todo lo orienta en ladder. Pero sí en function block ya existe una función. Aquí lo más cercano Sí, que claro, sería es hacer esto. Sí. podría usarlo, o sea, podría verlo porque es mucho más práctico usar un bloque scalar, porque automáticamente entrando la señal de entrada ya puedes escalarlo rápidamente. Por supuesto. Permíteme un momento. Vamos a crear una nueva rutina. Function block. R01. Scaling. Ok. Aquí en main routine voy a eliminar esto. Y voy a colocar aquí lo que sería un JSR. A la rutina escalamiento. Vamos a scaling. Vamos a process. SCL. Configuramos. El valor máximo. Ups, un momento se atoró mi mouse. Ahora sí. El valor máximo. Ok. El valor mínimo va a ser de entrada 6.272. El valor máximo es 31.104. El valor máximo de la salida tiene que ser 20 y de la entrada es 0. Y ahora nos dan out, max y mínimo alarm y no tengo nada más. Es la única configuración que debo hacer, que es cuál es el mínimo y el máximo de la entrada. El mínimo y el máximo de la entrada y la entrada y la salida. Y lo que sería la escala de salida. Doy en aplicar, acepto, pongo acá local
buscamos la entrada analógica. Perdón, acá es el data 1. Y lo que sale va a magnitud. Ok. Comunicaciones, download. Y listo, se acabó. Un momento. Listo, estimado. Esta es la función de scal. Así de rápido, así de sencillo funciona. Sí, profesor, excelente. Porque yo una vez vi que en un Delta V habían hecho con cálculos y cuando yo quise agregar un nuevo equipo y este tenía en una palabra, o sea, de 0 hasta 65.535 y tenía Ok. que jalarlo a 420. Y dije, pucha, hacer un cálculo, ¿es eso? Busqué un bloque scalar, lo puse y salió en una. Y, y de ahí los demás dijeron, pero ¿cómo lo hiciste? Puse el bloque scalar, le digo. Y tuvimos que, y dijeron, y ellos mismos comenzaron a cambiar todos sus bloques de sumas y sus cálculos a ese bloque. Sí, es que realmente internamente en este bloque ya está todo el cálculo que hemos hecho. Pero en lo que sería el equivalente para esta parte es con el bloque CPT, que es este de aquí. Escribes la expresión que hemos logrado y tendrías el mismo resultado. De forma sintetizada. Acá, bueno, les damos gracias por hacer la pregunta y aquí en esta oportunidad ya los compañeros se llevan dos formas de programar, ya sea con ladder o haciéndolo con function block. Los dejo como ejercicio utilizar el CPT, el bloque de compute, y este es su ejercicio que pueden tener para practicar en sus casas. Muy bien, estimados, espero que la sesión haya sido nuevamente de su agrado. Voy a detener la grabación